nos hace celebrar a Santa Lucía, no solamente la liturgia romana, sino la griega, la ortodoxa, la anglicana y la luterana. También nuestros hermanos evangélicos protestantes la celebran, los luteranos. Lucía, que tenemos que remontarnos al siglo XIII, hacia el fin del 280 de nuestra era cristiana, nació en una ciudad donde muchos de ustedes han nacido, o sus raíces, sus nonos o padres, en Siracusa. Era siracusana de nacimiento. Y en esa época Siracusa era la capital de Sicilia. Por lo tanto, era siracusana y siciliana. Era una joven hermosa cuando nació, hasta que murió. Cuando era pequeña, perdió a su papá. Y su mamá, llamada Eutiquia, la educó en las virtudes cristianas. El cristianismo recién empezaba a florecer, pero así como empezaba a florecer y muchos se convertían al cristianismo, así empezó la persecución, especialmente del emperador Diocleciano, que fue un terrible carnicero que martirizó tantos cristianos. Y andando en el tiempo, como se acostumbraba en aquel momento, la madre ya le había conseguido de la nobleza, porque ellos eran de la nobleza, le había conseguido un joven para que su hija se casara. Pero este joven no era cristiano, era pagano. Lucía secretamente se había prometido a Jesús. En ese entonces no existía la vida monacal o de monja. Simplemente muchas cristianas y cristianos también se consagraron a Cristo, a vivir totalmente para Él. Bueno, Lucía fue una de ellas. Mientras tanto, su mamá se enfermó, y una enfermedad que le hizo gastar mucha fortuna. Tenía muchas hemorragias su madre. Entonces decidió Lucía, dice, vamos a la tumba de Santa Ágata, a Catania. Vamos en peregrinación, como van tantas personas, a suplicarle a la santa. Y ahí fueron, peregrinaron y llegaron al sepulcro en plena Catania para rezarle a Santa Ágata por la salud de su mamá. Como el trayecto de a pie era largo, apenas llegaron, quedaron dormidas ahí mismo al lado del sepulcro del cansancio. Y mientras se descansaban, Lucía tiene la visión, la ve a Santa Ágata que le habla y le dice, Lucía, ¿por qué me pides lo que tú misma puedes proporcionar a tu madre? Pues a ti que tu fe la ha socorrido, tu madre ya está curada por la fe que tú tienes. Y efectivamente, cuando despertaron, la madre ya estaba curada, estaba sanada, porque Lucía, con la fe de su hija, ya la madre se había curado y sanó. Y entonces, mientras volvía, Lucía le dice a Eutiquia, su mamá, que por favor desistiera del casamiento con aquel joven. Y le pidió la dote a la madre que tenía guardada para ella, para el matrimonio, porque yo se la quiero dar a los pobres. La madre
Al principio se resistió, pero luego, como la Santa Águeda que había hecho el milagro, entonces accedió. Y ella, Lucía, se consagra al Señor para siempre, al servicio de los enfermos. Y la dote que tenía para el casamiento, es decir, toda la entregó a los pobres. Claro, el pretendiente vuelve a la casa y nuevamente vuelve a pedir la mano de Lucía. Y la madre le dijo que ya no, que ella estaba prometida a Cristo. Y bastó esta frase de la madre para que este muchacho, este joven, este pretendiente, la denunciara a las autoridades de aquel entonces, que eran todas paganas y ateas, y aún más perseguían a los cristianos. Él mismo va delante del juez pagano y le dice: Lucía es enemiga de los dioses del imperio. Y ahí la llamaron, trataron de persuadirla para que renunciara a Cristo. Y ella, con toda la fuerza de su alma, dice: nunca me apartaré de Cristo. Prefiero morir antes que apartarme de Cristo. Qué fe que tenía. Qué persona joven, 21 años, enamorada de Cristo. Y se oyó una voz serena dentro de sí que le decía: no te canses, el Espíritu Santo está contigo. La primera condena que le dan es llevarla a un prostíbulo. Pero cuando los soldados la tomaron, la llevaron, no la podían levantar del piso de tan pesada que se hizo. Por lo tanto, no la pudieron llevar. Entonces, empezaron a castigarla con golpes. Y el juez, que era un pagano, le decía: golpeen más, a ver si ese Cristo viene a salvarla. Y cuanto más golpes le daban, Lucía más fuerte quedaba, se llenaba de fortaleza, elevaba oraciones, decía: Señor, perdónanos, hasta que después la llevan a la plaza principal de Siracusa, y ahí fue que la martirizaron atravesándole la garganta con un puñal. Y esto aconteció un día como hoy, 13 de diciembre del año 304. Bastó la muerte martirizada de Lucía para que el pueblo de Siracusa la tomara ya desde aquel momento como su patrona, porque apenas fue martirizada comenzó a derramar muchas gracias y muchos milagros a tantas personas enfermas. Lucía quiere decir el nombre, la que tiene la luz. ¿Y cuál era la luz? Jesús. Jesús era la luz que brillaba en ella. Jesús era el amor de los amores. Jesús era todo para ella. Tal es así, fíjense cuántos años transcurrieron del año 300 hasta ahora. Su nombre está más vivo que nunca. Fue la primera santa que está en el canon de los mártires y de la misa cuando se celebra. Santa Lucía y Santa Ágata, estas dos santas sicilianas, están en el canon de la misa. Otras santas no están, solamente ellas, después de la Virgen María y de San José. Los primeros cristianos la empezaron a honrar, tanto en Oriente como en Occidente. La Iglesia griega le levanta iglesias, la Iglesia ortodoxa, y luego van pasando los siglos hasta que
viene la invasión del reino de Venecia, y es así que entre los saqueos que realizan en Siracusa se llevan el cuerpo de la santa a Venecia. Hasta el día de hoy su cuerpo está en Venecia, en una basílica. Fue el Papa Juan Pablo II que permitió por 2 meses de llevar su cuerpo a Siracusa. Y dice que cuando su cuerpo fue llevado a Siracusa, toda la ciudad la recibió con grandes honores a su hija predilecta. Son 2 fiestas grandes que se hacen en Siracusa, hoy y después en mayo. En mayo le llaman la fiesta del Ecuador, de las permisas. En aquella época, mayo, había una hambruna terrible en Siracusa. Entonces habían reunido todos los siracusanos con el obispo a la cabeza para pedir, implorar en la catedral al Señor que enviara comida para el pueblo. E invocan a Santa Lucía y la sacan de su nicho para venerarla y pedirle. Y en ese momento dice que una paloma bajó justo arriba de la cabeza del obispo y se escucha la sirena de un barco que entraba al puerto de Siracusa. Aquel barco cargado de granos de trigo. Y así el pueblo siracusano se salvó de la hambruna. Por eso son 2 fiestas grandes que se realizan en Siracusa. Los que están aquí que son de Siracusa saben mejor que yo lo que son esas fiestas. Pero volvamos hoy aquí, a los pies de la santa. Esta imagen que ustedes ven aquí, tenemos que remontarnos casi 100 años atrás, porque el año que viene hace 100 años que Don Orione fundó esta iglesia. Y en aquel entonces había muchos picapedreros aquí en Mar del Plata, sobre todo en el puerto, que eran burgueses, que picaban la piedra que sacaban de abajo para revestir los frentes de las casas, de los chalés que se hacían. Y entonces le piden a Don Orione, una señora que se llamaba Dalvis, de apellido, ¿por qué no consigue la estatua de Santa Lucía para proteger a los picapedreros? Y entonces se encontraba aquí en esta iglesia una gran bienhechora, la que donó el Cristo que está arriba de la torre de la iglesia. Se llamaba la señora Elisa Alvar de Bosch. Y la señora Elisa Alvar de Bosch donó esta imagen que nosotros veneramos, ya va a ser del año que viene 100 años. Y está linda pintada porque fue Alicia Cassi, que hace unos años atrás la hizo restaurar. Esta imagencita que lleva la palma del martirio en la mano y del otro lado la bandeja con los ojos, porque Lucía le preguntó a su pretendiente por qué se había enamorado de ella con tantas chicas que había en Siracusa. Y aquel joven pagano le dijo, por los hermosos ojos que tiene. Y ella le dijo, si me los pudiera arrancar, te los daría en una bandeja. Por eso está representada esa bandeja con los ojos. Pero ella, Lucía, la que lleva la luz, que nosotros también, hermano, hoy podamos llevar la luz que es Cristo. Cuando al final de la misa hacemos la bendición de los ojos, pidámosle al Señor que tengamos buena vista y sobre todo para ver las cosas buenas, para ver el mundo a la manera de Dios. Cada tanto hay que pedirle prestado los anteojos a Dios para ver el mundo como lo ve Él, porque Él lo ve, Él ve las cosas buenas.
Y a veces nosotros vemos todo lo negativo. Empecemos a ver también las cosas buenas que hay en este mundo que Dios ha creado. Tu palabra, Señor, es la verdad, dice el Salmo 18, y la luz de mis ojos. Cuanto más nos llenamos de la palabra de Dios, vamos a ver el mundo con más luz, a la manera del Señor. Te deseo eso, que puedan ver al mundo siempre a la manera del Señor, lleno de luz.